Terminábamos la semana pasada haciendo la referencia de una nueva reina, ¿verdad? Haciendo referencia entre Mardoqueo y Esther, quiénes eran ellos, ¿verdad? Las instrucciones que Mardoqueo les había dado a Esther acerca de su identidad, que ahora en este capítulo nos vamos a dar cuenta que Mardoqueo como que rompe esa petición que había hecho a Esther, ¿verdad? Y lo que implicaba, ¿verdad? Todo esto de una nueva reina, la situación que hubo, ¿verdad? Con este reinado y con este rey y con esta situación. El versículo 1, entonces en el capítulo 3 comienza diciendo, después de estas cosas, y eso es bien, bien importante, ¿verdad? Que hay que hacerle énfasis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir después de estas cosas? ¿Qué había acontecido? ¿Verdad? Probablemente se refiere a la intervención de Mardoqueo para proteger al rey Asuero. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que escuchó a dos eunucos que querían atentar contra la vida del rey y Mardoqueo intervino, ¿verdad? Le dijo a Esther lo que estaba pasando y Esther entonces hizo también referencia y descubrieron que era exactamente como Mardoqueo estaba diciendo. Después de estas cosas sucedió algo que para Mardoqueo y para el pueblo judío iba a ser terrible, ¿verdad? Dice el versículo 1 del capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán y da la descripción de quién es Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y lo puso en su silla y le puso silla sobre todos los príncipes que estaban con él, ¿verdad? Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Esa era la indicación, ¿verdad? Pero vamos a encontrar el pero, valga la redundancia. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Esto es, aquí está, ¿verdad? En el versículo 1 prácticamente está el estudio que esta noche vamos a hacer. De aquí, de este versículo, se desglosa lo que falta del libro de Esther. Aquí hay un problema y no es un problema que está sucediendo en este momento. Y por eso yo decía la semana pasada, no vamos a encontrar la palabra Dios, ¿verdad? De una forma así, ahí está, ¿verdad? Y Dios hizo esto y Dios hizo aquello y la mano de Dios, pero sí vamos a ver a Dios actuando en las cosas que están pasando alrededor. ¿Quién es este Amán? ¿Verdad? Muchos comentaristas creen que Amán era descendiente de Agag, rey de Amalek, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia a la par y me echa la mano buscando primera libro de Samuel, capítulo 15 versículo 8, si no, escríbalo y usted después lo puede estudiar. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? En primer libro de Samuel hay una indicación de parte de Dios a Saúl. Si nos vamos al versículo 1, dice que después Samuel dijo a Primer libro Saúl, de Samuel, ¿qué, hermano? primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 1, Ok. voy a la historia de este personaje, Amán, ¿verdad? Que es descendiente de Agag, rey de Amalek. ¿Quién es esa gente? ¿Qué hace esa gente? ¿Por qué es de importancia entenderlo? Porque entonces vamos a saber que este Amán tiene un contexto y nos vamos a dar cuenta también que Mardoqueo tiene un contexto con todo esto. No es que sucedió en ese instante, no es que se enojó Amán porque no se arrodillaba Mardoqueo. Aquí hay historia y la historia entonces está pasando la factura a algo que el pueblo judío tuvo que haber hecho y no lo hizo, específicamente el rey Saúl. Y aquí vamos a sacar principios también, ¿verdad? Que si nosotros lo dejamos pasar o no le damos importancia, después a eso que no le dimos importancia nos puede pasar factura, al punto que el pueblo judío ahora está en una situación donde va a ser destruido por la desobediencia de un hombre que ya ni está en escena, ¿verdad? Saúl ya no está ahí, pero la desobediencia de Saúl lleva a esta situación, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo
capítulo 15, perdón, versículo 1 al 3, por lo menos leer esto. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Sí? Este pueblo fue de los primeros en oponerse al pueblo de Israel, saliendo de la esclavitud y yendo a la tierra prometida. Ahora Samuel le dice a Saúl, Dios ha dicho que les va a castigar, ¿verdad? ¿Cómo? Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Y hace la descripción, ¿verdad? Mata hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos. Todo el pueblo tenía que ser destruido. Es la indicación de Samuel. Pero el versículo 8, capítulo 15 siempre, primer libro de Samuel, dice que Saúl hizo lo que le dijo Samuel, pero mató y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. No fue lo que Dios le dijo a Saúl, pero Saúl lo hizo a su manera. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. No es lo que le pidió. El rey Saúl había recibido órdenes del Señor de destruir a todos los amalecitas, ¿sí? Pero su obediencia fue parcial. No fue exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. Mató a todo a filo de espada con una excepción, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Muchos años después, aquí en la historia de Esther, ¿verdad? Otro agageo se levanta para tratar de destruir a los judíos. No existiera Amán si Saúl hubiera hecho obedientemente lo que Dios le dijo. No lo hizo. Ahora el pueblo judío va a pagar consecuencias, ¿verdad? Y yo sé que no lo he leído porque, como decía hace un momento, ¿verdad? El material, pero si Saúl hubiera hecho su trabajo correctamente, si Saúl hubiera sido obediente a lo que Dios había dicho, ahora esta descendencia judía no estuviera pagando o no estuviera a punto de pagar las consecuencias. ¿Qué estoy diciendo? Probablemente nosotros hoy, como padres, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones en obediencia a Dios. No lo hacemos, o lo hacemos a medias, o lo hacemos en base a mi criterio. A lo mejor Dios está equivocado, ¿verdad? Y yo lo voy a hacer como yo creo conveniente, ayudándole a Dios, porque probablemente Dios no está interpretando las cosas como yo creo, y lo voy a hacer a mi manera. ¿Cuántos años después nuestros hijos, nuestros nietos, o allá adelante, ¿verdad? Van a pagar las consecuencias por la decisión que nosotros tomamos? Es lo que le está pasando al pueblo judío en este momento, ¿verdad? Entonces, eh, Amán es colocado sobre todos los príncipes, ¿verdad? Después de todo lo que sucedió, el capítulo 1, capítulo 2, ahora viene el rey y toma un personaje que se llama Amán y lo pone sobre todos. No hay alguien entre el rey y Amán que pueda decidir. Amán literalmente es el segundo, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Hay tres interpretaciones, los comentaristas ofrecen tres explicaciones del término agageo, ¿verdad? Agag era el nombre de un lugar en Media de donde provenía Amán, ¿verdad? Era nativo de esa provincia. Podríamos decir, ese puede ser un criterio. Otro es que el nombre Agag significa feroz, indicando algo de la disposición y el temperamento de Amán. Pero también hay una tercera opinión, es que Amán descendía del rey Amalequita o Amalecita, ¿verdad? Que atacó a los israelitas en el momento más vulnerable. Si usted puede anotarlo, Éxodo capítulo 17, no lo leeríamos, ¿verdad? Porque, ajá, no podríamos. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, diciendo, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuraron contra Moisés y dijo, ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? Entonces clamó a Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Y de aquí
aún poco más me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, y comienza la historia del capítulo 17, ¿verdad? Luego el versículo, creo, 9 el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, ¿verdad? Había una situación, un altercado ahí, estaban molestos con Moisés, tenían sed, estaban en una crisis, ¿verdad? Y llega Amalek, que es de donde surge Amán, y pelea con Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés alzaba las manos, Israel prevalecía. No sé si se acuerdan de esta historia. Yo espero que ya a estas alturas nos recordemos, ¿verdad? Mas cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada, ¿verdad? Esa es la historia allá en el Pentateuco. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Qué es lo que había hecho Amalek? Luego, años más adelante, Samuel le dice a Saúl, esto sucedió, Saúl. El pueblo de Amalek vino y atentó contra el pueblo de Israel. En esa angustia o desesperación, y en esa desesperación lo llevó a discordia y estaba en un momento difícil, ¿verdad? Pero pasó, ¿verdad? Ahora, Amán quizás no tenga un entendido de qué es lo que había pasado, quizás no tenga en su memoria la historia, pero es un descendiente, que es la tercera explicación y es la que por lo menos los comentaristas hacen como la más acertada, ¿verdad? Que Mardoqueo no se iba a postrar delante de Amán. Aquí hay un por qué no hacerlo, ¿verdad? Y de una u otra manera, de parte de Amán, hay hasta cierto punto también ah, una situación, si vamos a la historia y él conocía la historia, los judíos tenían mucho que ver con esto. Una posibilidad. Ahora, otra posibilidad del por qué la molestia de Amán, el orgullo que él tenía en ese momento, ¿verdad? Era una persona sumamente orgullosa. Le habían dado un puesto donde todos tenían que inclinarse y arrodillarse ante él, ¿verdad? Y todos lo hacían con excepción de Mardoqueo. No se arrodillaba ni se humillaba. Como digo, no se sabe por qué, ¿verdad? Si actuaba por orgullo Mardoqueo, si actuaba por piedad, ¿verdad? Si se mantenía en base a lo que Éxodo capítulo 20, versículo 4 y versículo 5 nos dicen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No adorar, ¿verdad? Nada, a nadie. Imágenes, no adorar, ¿verdad? Ni honrar a nadie que no fuera Jehová de los ejércitos. Mardoqueo sabía esto. Tomando en cuenta esto, ¿verdad? Y la costumbre que tenían los reyes persas de exigir que se hicieran honores, eh, Mardoqueo no lo iba a hacer. Y Amán anhelaba, ¿verdad? Demandaba ese respeto para sí mismo. Entonces ahí entramos en un conflicto de Amán con Mardoqueo. Amán necesitaba ese acto de adoración. Lo habían puesto en una posición preeminente definitivamente, pero Mardoqueo no iba a ceder al temor por Jehová, ¿verdad? Las posiciones están bien puestas, ¿verdad? Su comportamiento fue denunciado, nos dice el versículo 3 y versículo 5 de Esther.
Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué no te postras? ¿Por qué no adoras? ¿Por qué no te inclinas ante Amán? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado, y aquí viene otro detalle, que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni siquiera se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, ¿verdad? Ahí está como ya en juego, ¿verdad? Todo lo que implica la historia de aquí en adelante. Tenemos a un personaje que por historia, si él recordaba la historia, que es lo más probable, ¿verdad? Sabía quién era Amán, sabía su descendencia, sabía qué había hecho con el pueblo de Israel, no lo iba a hacer. Si nos vamos al tema netamente espiritual, él sabía que no podría adorar ni postrarse delante de nadie, más que de Jehová, ¿verdad? Entonces, había en Mardoqueo había una situación que no le permitía, por ninguno de los lados. Probablemente Amán no sabía la historia, pero había orgullo, había vanagloria en él, y eso, dice, le llenó de ira al saber que Mardoqueo no estaba postrándose delante de él. Quería el respeto, quería que todos, y a Mardoqueo mostró, definitivamente mostró que no importaba lo que él fuera o la posición que le habían dado. Entonces, el rey Asuero, elevando la posición más alta a un personaje, en este caso Amán, ¿verdad? El segundo no iba a permitir que esto pasara, ¿verdad? Y entonces viene la situación en la cual Amán entra para ver qué va a pasar. Mardoqueo había declarado a sus colegas que era judío. Esa información fue proporcionada a Amán. En vez de buscar solamente la muerte de Mardoqueo, Amán decidió tratar de destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, ¿verdad? Entonces conozco quiénes son, conozco qué pueblo es y hay que destruirlos a todos para averiguar el mejor tiempo de llevar a cabo ese plan que él tenía contra los judíos. Dice el texto que Amán echó a la suerte, o el pur, ¿verdad? Echar a la suerte es un uso de sorteo, ¿verdad? Por parte de Amán. Un ejemplo de la cosmovisión del mundo antiguo es que los reyes paganos decidían ir o no ir a la guerra mediante el uso de la suerte, la magia, los agüeros, ¿verdad? O otro tipo de adivinación. Las grandes decisiones de la vida se tomaban en base a echar a la suerte. Esa era una costumbre en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la práctica quedó prohibida, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no se permitía que por lo menos los seguidores de Dios lo hicieran. Lamentablemente esa costumbre no cesó, ¿verdad? Se movió a la civilización actual y ahora hablamos de meditación trascendental, hablamos de nueva era, ¿verdad? Hablamos de horóscopos y sí, todavía, ¿verdad? En el ámbito cristiano, en algunos momentos hacen esa referencia, ¿verdad? En la que vamos a ver, ¿verdad? La suerte, veamos la suerte, qué nos dice. Y debemos de tener cuidado, ¿verdad? Debemos de tener cuidado con estos detalles, porque hasta el día de ahora pareciera que sucede. Aún la lectura bíblica, aún el tiempo devocional, allá, bien en el fondo del corazón, tiene que ver con echar suertes para algunos cristianos hoy en día, ¿verdad? Ah, si me está yendo bien, qué bueno, vea, Dios me quiere. Si no, algo está pasando, vea, Dios no me quiere, quizás, vea, mi vida yo no debería estar viviendo esto, soy malo, soy bueno. Cuando la referencia cristiana eh, menciona algo totalmente diferente, ¿verdad? Son procesos los que debemos de vivir, no son momentos los que debemos de vivir. Pero muchos quizás todavía con este pensamiento, con este sentimiento, ¿verdad? Nos quedamos a lo bueno, a la suerte, a ver qué pasa conmigo. Si me va bien, estuvo bien el día, si me va mal, estuvo mal el día. Y esto no puede ser, ¿verdad? Esto no puede ser. Debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios, depender de la voluntad de Dios.
¿Qué dice el Señor? Señor, yo he escuchado algunas veces, ¿verdad? Hay que torcerle el brazo a Dios, ¿verdad? Para que al final se haga lo que yo quiera. Hay que dar en sobremanera porque entonces Dios va a inclinar la balanza hacia mí. Es como, ajá, meter un poquito la ayuda, prácticamente en el contexto echar suerte, ¿verdad? Eh, veamos qué pasa, veamos qué pasa y esperemos que sea bueno y ocupamos la frase primero Dios, o si Dios quiere, va a ser exitoso el día, ¿verdad? Y si el día no fue como esperábamos, entonces fue un día malo, aunque Dios estuvo ahí, ¿verdad? Son detalles que debemos de tener cuidado para asegurar el éxito del plan, ¿verdad? Que tenía Amán contra los judíos, empleó ese sistema común que estaba para la época, ¿verdad? De echar la suerte. La astrología se consideraba como el mejor método y se consultaba antes de emprender cualquier misión, ¿verdad? Vamos a la guerra, echemos a la suerte. Vamos a hacer esto, veamos qué dice el PUR, ¿verdad? Y algunos procuraban interpretar en el sentido en que Amán echó a la suerte, hace referencia de que pudo haber sido él, pudo haber sido cualquier otra persona. Lo que sí es seguro, ¿verdad? Y el texto nos hace referencia es que eh, Amán quería destruirlos, echó a la suerte y eso sucedió el primer mes del calendario judío, que era el 12º año del rey Asuero y la suerte marcó el tiempo propicio para el mes 12º, ¿verdad? El versículo 7, capítulo 3, hace esa referencia. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Nos hace una referencia. Este texto lo vamos a guardar porque al final del libro, esa fecha exactamente, y aquí volvemos otra vez, no está el nombre de Dios presente, pero está en control de todo. Tal como Amán había propuesto en su corazón para destruir, al final del libro nos vamos a dar cuenta qué sucedió con Amán. La fecha va a ser clave para nosotros. En la presentación de este plan, ¿verdad? De Amán, él lo presenta al rey. Amán acusó a los judíos de ser desobedientes a las leyes. No dice que Mardoqueo era desobediente a las leyes. Dice que Mardoqueo no estaba inclinándose ante Amán, pero no dice que era desobediente a las leyes. Y suplicó que se emitiera un decreto para destruirlos. No era el pueblo el que estaba siendo desobediente a no inclinarse a Amán, era solo Mardoqueo, pero en la ira, en el enojo grande de Amán, él busca destruir a todo el pueblo. Entonces le pide al rey eso. Además, prometió al rey entregar 10.000 talentos de plata a lo que manejaban la hacienda para ser traídos a los tesoros del rey. Muchísimo dinero, pero pensaba obtener la plata mediante todo lo que iba a confiscar de las propiedades de los judíos, ¿verdad? La cantidad de plata fue exagerada, 300.000 kilogramos, ¿verdad? En plata, era exageradísimo lo que Amán estaba ofreciendo. No le importaba, porque de todos modos a todos los que iba a ir a matar, judíos, les iba a quitar sus cosas. Y eso lo iba a entregar al rey, ¿verdad? Era como, permitime esto y te doy más riqueza, ¿verdad? La riqueza por comentarios, no, para estos reyes, ¿verdad? Persas no era menos, era más, no implicaba. Tampoco dice que no lo recibían, solo que no era una alegría, era un poquito más de lo que tenía, ¿verdad? No era algo que fuera para ellos lo mejor que pueda pasar, ¿verdad? Entonces, pone argumentos a mano, ¿verdad? Y el primer argumento es verdad. Dice que el pueblo está disperso y desparramado en el reino y sus costumbres son diferentes de las de otros pueblos, ¿verdad? Eso es un argumento real, lo que le está diciendo Amán al rey. Este pueblo es diferente, pero hay una característica con este pueblo, hablando de los judíos. Están dispersos y están desparramados.
parece ser una referencia a la disposición que fue iniciada en el 587 con la caída de Jerusalén. Tuvieron que salir, ¿verdad? Y llegó a su culminación en los periodos de los dominios griegos, ¿verdad? Y romanos. Amán le informa al rey que sus leyes son diferentes a las de cualquier otro pueblo, ¿verdad? Y es cierto, pues la provisión para evitar la asimilación cultural de los judíos con los babilonios fue así, ¿verdad? Que el ser diferente. Sin embargo, esto no significa que por esto los judíos sean desleales como súbditos al rey. Encontramos que no, ¿verdad? Si ustedes anotan Jeremías 29:7, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, haciendo referencia a Jeremías al pueblo, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz vosotros. La indicación está puesta de parte de Dios para el pueblo. Decir, yo soy un extranjero, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Vivo como vivía en mi país? Jeremías está diciendo que no, ¿verdad? Que vivamos como vive el nuevo país en el que estoy, procurando la paz, porque en la paz de ese pueblo va a estar mi paz. Respetando a ese pueblo, voy a ser respetado. ¿Sí? Es un sentido común. No necesito ser extranjero con mis vecinos. Si yo respeto a mis vecinos, me van a respetar. Si yo procuro la paz de la gente que está a mi alrededor, voy a vivir en paz, ¿verdad? El sentimiento de Jeremías para el pueblo. Y los judíos lo entendían, ¿verdad? Se quedaron los que se quedaron, ¿verdad? Vivían conforme a las reglas, vivían conforme a lo que se pedía. Ahora, Mardoqueo aquí es la excepción. Hay un tema con Mardoqueo, hay un tema con Amán, por el cual Mardoqueo no se está inclinando, ¿verdad? Y esto es el conflicto por lo cual estamos aquí. Ahora, el segundo argumento es una verdad medias. El decir que ellos no observan las leyes del rey no es cierto, ¿verdad? Amán está exagerando. Amán conoce a un solo judío, que es Mardoqueo, que es el que ha desobedecido una sola ley, que es postrarse delante de él, ¿verdad? Uno de los propósitos del libro de Esther es mostrar que la tercera declaración no es verdad de Amán. La vamos a ver al final, ¿verdad? Amán declara que no redundarían en beneficio del rey tolerar a los judíos. Eso no, de verdad. En la parte final del libro Esther se ve que no solo es beneficioso tolerarlos, sino que aún darles posesiones de poder. Lo vamos a ver al final, cómo termina Amán, ¿verdad? Más adelante vamos a ver a Nehemías, más adelante vamos a ver a Esdras, ¿verdad? Por esta situación. Ahora, no es verdad muchas de las cosas que Amán está diciendo, que inicialmente ha apelado a los intereses políticos del rey. Sí, ahora coloca su apelación a nivel más personal. Me está afectando a mí lo que está sucediendo, pero no al reino. Pero yo lo voy a hacer, aunque es mi problema, lo voy a hacer general, ¿verdad? Que todos crean que esto es un problema para el reino. Y expone que la cantidad de dinero que va a pagar va a ser inmensa, ¿verdad? Y hay comentaristas que observan que era una tremenda cantidad de dinero, lo que él está dispuesto, ya no es un tema político, social, ya es un tema personal, no importa lo que yo tenga que hacer, con tal de ver a ese personaje o a esas personas o a ese pueblo destruido, porque han afectado mi ego, ¿verdad? ¿Quién es el pueblo? No, no es el pueblo, es solo un personaje, pero yo quiero destruirlo, ¿verdad? El rey acepta y le entrega el anillo con el sello para que esa carta que se escriba se firme y se selle. Y entonces esto es ya es acción, ¿verdad? Sin investigar la identidad del pueblo al cual se está refiriendo Amán, el rey se quita el anillo y lo dio a Amán y lo autorizó para ejecutar el plan y de disponer del dinero ofrecido, no importa. Es probable que el rey todavía ni supiera que su esposa era judía, ¿verdad? Ignoraba las implicaciones de su decisión. Sí, simple y sencillamente que Amán haga lo que crea conveniente,
¿verdad? Lo he puesto en ese lugar, él sabe lo que está haciendo. Algunos, los escribas fueron llamados y el edicto se redactó en el mes primero al 13º día, ¿verdad? Que era el mes en el que Amán echó la suerte, tal como se ha establecido. Es evidente que las cosas para Amán es sumamente urgente, ¿verdad? Y se le dio libertad para redactar el edicto como él quisiera. Sus palabras, su forma de pensar, su forma de actuar, lo que yo quiero ya, es exactamente lo que Amán puso en ese edicto. Lo vamos a retomar más adelante, ¿verdad? Su ira le llevó a esta situación, a escribir, a hacer esto. Después le va a pasar factura, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Amán está sumamente molesto, ¿verdad? La referencia a los judíos como el pueblo hacen pensar que el rey no sabía a qué pueblo se refería, algún pueblo ha de ser, probablemente, no importa, Amán se sintió tan, pero tan herido en su orgullo que por lo que había hecho Mardoqueo, vea, lo que Mardoqueo le ocasionaba en su corazón, vea, que le pareció poco tomar represalias solo contra Mardoqueo, sino que él quería una forma de castigarlo es que él viera a su pueblo también pagar por lo que él había hecho. Complicado. ¿Hasta dónde puede llevar el enojo a una persona? ¿Verdad? Dos principios ya aquí. Uno, la paz de mi alrededor va a traer paz a mi vida, pero también el enojo va a traer, muy probablemente, destrucción a mi alrededor, ¿verdad? Amán nos da una lección aquí de cómo nosotros debemos de actuar en esta situación. Fue tan rápido, probablemente no lo pensó, probablemente no meditó hacia el futuro qué podría pasar, cómo podría pasar, si esto que está haciendo me va a afectar a futuro a mí, ¿verdad? Como lo decía al inicio, Saúl tomó una decisión y ahora está afectando al pueblo, ¿verdad? Ya no está, ya es otra generación, pero esa decisión está afectando a su pueblo. Amán está tomando una decisión. Uno fue desobediencia, otro es ira. Dos cosas que deberíamos de tener cuidado. Tomar decisiones en desobediencia, tomar decisiones con un gran enojo, con ira, ¿verdad? Cuando el principio es eh, la paz, ¿verdad? Paz. La última frase hace referencia a la ciudad de Susa que estaba consternada. Demuestra que a menudo el pueblo muestra más sentido común que los gobernantes, ¿verdad? El decreto fue establecido, ¿verdad? Se hizo urgentemente, la comunicación se transfirió, hace la referencia que fueron mensajeros, que significa corredores, y probablemente se refiere al famoso sistema postal persa introducido por Ciro, ¿verdad? Ese sistema postal estableció puntos estratégicos a través de todo el imperio, ¿verdad? Con caballos que se iban relevando, ¿verdad? Llegaba uno, se movía otro, asegurando una rápida y segura comunicación de esa noticia importante, ¿verdad? Eso era sumamente rápido. La demora de 11 meses en el cumplimiento del decreto real dejaría tiempo para la producción de copias, con la rapidez o las traducciones que Amán quería que todos los pueblos, todas las lenguas, todas las naciones, toda la gente conociera el decreto, porque quería exterminar, ¿verdad?, a los judíos. La comunicación era para todo el imperio y también para los líderes en cada provincia, para que se organizaran e hicieran lo que el edicto decía que tenían que hacer. Tendría que ser promulgada como ley y comunicada a todos los habitantes, a fin de que estuviesen preparados para ese día que Amán había establecido. Uno no puede menos que pensar en el esfuerzo, en el costo, pérdida de tiempo muy probablemente que Amán causó al imperio con tal de lograr lo que él quería por el enojo que él tenía, ¿verdad? Entonces, el pueblo
ajá, tal decreto en contra de un grupo de ciudadanos no tenía sentido. ¿Qué está pasando aquí, vea? En vez de gozarse por esta expresión de antisemitismo, ¿verdad? Lo que estaba pasando con los ciudadanos de la capital de Susa, amantes de la paz y mayormente, la mayoría, ¿verdad? Gentiles, sentían profundo dolor por un edicto tan cruel e injusto contra sus vecinos judíos. La reacción fue diferente a la que Amán estaba pensando, ¿verdad? Eh, lo que estaba sucediendo no tenía lógica por lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Sentían dolor, el edicto era cruel, el edicto era injusto. Por supuesto, ignoraban lo que estaba sucediendo dentro de todo el palacio, ¿verdad? En la casa del rey. No entendían qué es lo que estaba sucediendo. Pero termina el texto diciéndonos eso, que al salir los correos, al salir la gente que llevaba todos estos edictos, el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. No entendían qué es lo que estaba sucediendo. Algo malo, algo raro estaba pasando. Reacción entonces de Amán, el versículo 1 en el capítulo 4. Perdón, de Mardoqueo, se menciona que Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad gritando con fuerza y con amargura. Probablemente, ¿verdad? Probablemente no esperaba, no esperaba esta reacción de Amán, ¿verdad? Probablemente. Pero había una contradicción entre lo que le estaba enseñando o lo que él sabía, ¿verdad? Como mandamiento de Dios a lo que Amán estaba esperando que hiciera. Es un tema complicado, ¿verdad? Eh, Hizo lo correcto, no hizo lo correcto, y aquí podríamos discutir, ¿verdad? Podríamos discutir, pero hoy por hoy, en la historia que estamos viendo, hay una situación terrible aquí, ¿verdad? El pueblo va a ser destruido, y Amán lo sabe, ¿verdad? Y esa es la reacción, perdón, Mardoqueo lo sabe, y esa es la reacción ¿verdad? En nuestra cultura aquí occidental muchas veces se nos enseña a ocultar nuestras emociones, se nos alienta a ser fuertes y a controlarnos, ¿verdad? A los hombres se les enseña que los hombres no deben llorar, ¿verdad? Eso sucede en nuestros países hispanos. No sucede lo mismo en las ciudades orientales, donde es común, aún en estos tiempos, ¿verdad? El mostrar dolor con señales externas. En el Antiguo Testamento, rasgar las vestiduras era una costumbre común para el pueblo de Israel. Esto llegó a la época en el Antiguo Testamento, se hace referencia, ¿verdad?, de estas prácticas en otras naciones. La costumbre de vestirse de silicio y ceniza incluía los siguientes pasos para que le pongamos ahí el orden, ¿verdad? Se rasgaban la ropa, luego se cubrían con una túnica áspera, ¿verdad? Incómoda, hecha de pelo de cabra o de camello, y finalmente se echaban ceniza sobre la cabeza. Este atuendo se usaba especialmente como una señal de duelo, ¿verdad? De dolor. Es lo que hizo Mardoqueo. Sabía que algo había pasado. El edicto fue promulgado por Amán, ¿verdad? Con el respaldo del rey. Sentía doblemente un profundo sentimiento quizás de angustia, ¿verdad? Además de esa angustia, el dolor que sentía porque sabía que su pueblo, ¿verdad? Su nación iba a ser extinguida, y nadie más que él era el responsable por haberse negado a rendir la reverencia a Amán, y estaría sintiendo el peso de toda esa culpa, ¿verdad? Por lo que había sucedido. Y ahí entonces, ¿verdad? Rasgó sus vestiduras, describe una costumbre bien, bien antigua, ¿verdad? De lamentar que esto que hizo, ¿verdad? Y también dice, y gritó con fuerza y amargura, hace referencia al texto, ¿verdad? Y iba por toda la ciudad, hasta la puerta real, haciendo aparentemente quería informar a Esther
de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y siendo ella la reina podría hacer algo. Ese por lo menos el sentimiento de Mardoqueo. Hay llanto, hay lamentación de parte de Mardoqueo. Falta qué es lo que va a hacer el pueblo, falta qué es lo que va a hacer Esther, ¿verdad? Entonces, quedamos hasta aquí con un entendido. Hay principios a los que llevan esta situación, ¿verdad? Orgullo. eh, si alguien podría decir, mire, pero orgullo de Amán, pero también orgullo de Mardoqueo, podríamos ponerlo ahí, vea. Ajá. Buscar la paz para que en esa paz del pueblo también esté mi paz. Probablemente Mardoqueo lo hizo o no lo hizo, ¿verdad? Y entonces ahora estamos viendo las consecuencias de esta situación. La desobediencia, ¿verdad? Cuando hay desobediencia, los dramas podrían ser cercanos a esto o peores, ¿verdad? O se quedan cortos, no lo sé, pero hay muchas cosas pequeñas o grandes que si las permitimos, las pasamos por alto o las ignoramos, las consecuencias pueden ser, al final pueden ser muy graves, ¿verdad? O muy terribles para nosotros, para nuestra familia, ¿verdad? Para nuestra comunidad, para la nación misma, ¿verdad? Si nosotros las pasamos por alto. Entonces, no sé, comentarios, hermano. Lo que a mí me ha dejado claro es que pequeñas decisiones pueden traer problemas graves. E Sí, incluso hasta, y entendido, por ejemplo, ahí que dice en la primera parte del capítulo 4.1, he sentido que Mardoqueo ha sentido como un dolor grande, inmenso en su corazón a causa de su pequeña o ignorar, ignorar, no humillarse, pero sí dar como una pequeña inclinación con respeto. Yo pienso que se le cruzaba todas esas cosas a él y ese era el dolor que él tenía. Yo pienso eso y ahora, poniéndolo en la actualidad, muchas veces nosotros una pequeña cosa algo que le faltemos respeto a algo que va contra la ley, nos puede traer una pequeña consecuencia en nuestras decisiones, porque Dios dice cosecharás tu siembra. Es algo que también me ha traído en mente la decisión que hizo Mardoqueo al no inclinarse, ¿no? Ese es mi punto de vista de todas las cosas que hablamos y sobre todo cómo el pacto de Dios, a pesar de todo esto, ahí se ve y se denota en el capítulo, que incluso hasta, hasta el pueblo de Susa estaban como asombrados por la decisión de un rey que impartía respeto por todos y para todos, en base de ley, yo creo que hasta de religión, porque cada uno tenía un Dios. sí. Gracias, hermana Paola. Hermano Alfonso. Sí, yo creo que allí es Mardoqueo el que se llena de soberbia, porque testimonios tenemos también con Daniel, pasó lo mismo, y a Daniel no se le juzgó por no reverenciar a la estatua. Pasa lo mismo con este personaje que de alguna manera se llenó de soberbia, ¿no? Por la posición que tenía. Lo vemos continuamente y diariamente, ¿no? Hasta un policía tiene poder y si en un momento dado le caes gordo, te detiene
y te inventa cosas, ¿sí? Entonces, aquí es obvio que el pueblo de Dios no puede reverenciar a nadie en ese momento, ¿no? Porque vivían bajo la ley que dice, no te harás imagen alguna, no te harás dioses ajenos, ni te inclinarás a ellos. Entonces yo creo que allí Mardoqueo actuó con con, pues ahora sí que respaldando, ¿no? La ley de Dios. Y este personaje de Naamán, pues sí, se llena de soberbia, se llena de ira, y en vez de tomarla contra Mardoqueo, pues la toma contra todos, Sí, ¿sí? Nada más que pues sí, la reina, pues yo creo que con el poder de Dios, Dios le da esa imagen, ¿no? O lo que tiene que hacer y lo prepara todo bien, de tal manera pues que ya sabemos lo que pasó con Amán. sí. Sí. Ahora, solo hago un paréntesis. En el caso de Daniel, eh, los tres amigos no se inclinan, ¿verdad? Es correcto, Hay que investigar qué posición tenía Daniel políticamente para no hacerlo. No estaba obligado Daniel a hacerlo en ese momento por la posición política que tenía. Por eso es que no aparece Daniel como un personaje que no se postró, porque políticamente no lo hacía. Al leer el texto nos damos cuenta en qué posición él estaba. En cambio, los amigos sí. Ellos estaban en una posición donde tenían que hacerlo, ¿verdad? El detallito ahí. Pero dejo como una tareita ahí, ¿verdad? Y tal vez todos, yo me incluyo. Vamos a ir a investigar eh, el hecho de Mardoqueo, ¿por qué no inclinarse? ¿Verdad? ¿Por qué no inclinarse ante Amán? Un personaje lo pudo haber hecho, no lo pudo haber hecho, o qué más Amán mostraba, o qué más Amán representaba para que Mardoqueo no lo hiciera, ¿verdad? Ahí, quien en la semana pueda buscar y podríamos decir, no, hombre, entonces hizo lo correcto o se sobrepasó Mardoqueo, ¿verdad? Eh, y las consecuencias. Yo les invito a que busquemos y lo dejo ahí para que busquemos, pues, ¿verdad? Y nos correcto, metamos ahí, pregúntenle a su pastor, pónganlo en jaque, mire, pastor, fíjese que tengo esta duda y ya el pastor si ya no les hable porque ustedes andan haciendo preguntas bien raras, ¿ve? Entonces no se vayan a extrañar después, pero sería bueno que lo busquemos. Y antes de comenzar el otro martes, comentamos un ratito sobre esta historia. Pero sí el capítulo 4 versículo 1 dice que pareciera que le dolió a Mardoqueo la decisión que había tomado, ¿verdad? Porque sabía las consecuencias que venían. Patricia y después Roberto y después hermano Marcos. Buenas noches a todos. Díganos. Le agradezco, pastor, maestro. Estoy leyendo los PDF y la verdad que mucha, muy lleno de todo para saber y uno siempre está acostumbrado con las iglesias, ¿no? Tan poco tiempo a veces para contar esto que Dios ha hecho tremendamente, pero es impresionante los PDF de Internacional 5, ¿no? De todos los que trabajan allí, eh, cómo nos llenan de todo, ¿no? No hay lugar para, nos dicen investiguen, pero nosotros ya vemos ahí, ya nos llenamos, ya está. Disculpe, quería decir una cosita. Yo veo a Mardoqueo como Nehemías, ¿no? Dice que no era lícito que se pasara por el reino de Cilicio. Nehemías, o sea, en el tiempo de Nehemías no era ilícito, o sea, no era lícito, disculpe, la primera vez que hablo en este curso, no era lícito estar triste. Eh, a mí también yo estoy intrigada con esto de por qué Mardoqueo dice que no se arrodillaba, no se humillaba y no se arrodillaba. Parece que fueran dos cosas distintas y al mismo tiempo son tan parecidas, ¿no? Voy a tratar de investigarlo. Y también esto me anima mucho a leer el libro de Esther,
eh, que usted nos dice, lean el libro de Esther, y bueno, así que lo estoy haciendo, pero voy a tratar de investigar también el por qué. Y yo me recuerdo que en la iglesia, los primeros tiempos que yo escuchaba esta historia, trataban a Mardoqueo de profeta, cosa que no veo en el libro que se trate de profeta. Eh, pero bueno, no sé por qué le dirían profeta. Gracias, le agradezco por darme esta oportunidad de hablar. Gracias, Alicia. Roberto. Sí, gracias. Sí, no digo yo que quede duro para Mardoqueo, ¿verdad? Porque, bueno, él tomó la decisión y yo creo que porque era la más correcta, tal vez, de no inclinarse hacia las tradiciones judías. Aparte de que los amalecitas también eran enemigos de ellos, tenían enemistad histórica entre los judíos, y entonces eso era algo también que, pero lo más duro, digo yo, es, ¿cómo se llama? Que está bien, que me digan, bueno, está bien, que digan, "Man, bueno, usted va a morir, pero que por culpa mía, y paguen todos, ¿verdad? Qué duro, qué duro. Tiene el micrófono apagado, hermano. Éxodo 23 nos hace la referencia de no tener otros dioses. Mardoqueo estaba dispuesto a obedecer la orden, ¿verdad? De no tener otros dioses. Y Deuteronomio 6:4 hace referencia también, ¿verdad? A esto mismo. Jehová Dios, Jehová, uno es. No hay más a quien adorar. Ahora, lo podría tener bien claro y no lo iba a hacer, pero en Mardoqueo, en Amán, ¿qué había? ¿Verdad? Ya dijo Roberto, probablemente la historia era un amalecita descendiente y eso lo llevó. Ajá, busquemos y compartimos la otra semana. Hermano Marcos. Sí, pastor. Estoy también de acuerdo con lo que el orgullo que tenía Mardoqueo, perdón, Amán. Sí, Mardoqueo lo que y de 20 de uno al hermano Marcos, no se le escucha y cosa bien que entrecortado. no debe ser. Aún, ¿verdad? Sí, sí, en mi internet, ¿ahora me escucha? Se Hola, le corta, se le corta, hola. se le corta, hermano. Sí, es mi internet que está un poco. Bueno, Ahí era la cajita, tal vez así hola. funciona bien. Y si se le arruina, pues No sé, no voy a decir que yo fui. no es el internet por aquí es flojo, el internet es flojo por aquí. En todos Hola, lados, no se preocupe. Ahora sí, díganos. y ahora sí. Bueno, Sí, yo decía que el problema era de Amán, por el orgullo que tenía, por el puesto que tenía. Y lo que era sí, pues, Mardoqueo, pues lo que él tenía es la ley de Dios, como sea en Éxodo 21 al 5 aproximadamente, que donde dice pues que no tiene que tener dioses ajenos y no se arrodillarás y todas esas cosas, ¿no? Y entonces lo que Amán era que tenía es el orgullo del puesto que tenía él, ¿sí? El puesto que él pensaba que como era el segundo al mando, pues él podía hacer y tenía que hacerlo pues al rey. Eh, tal cosa, hasta que hizo la ley que hizo para exterminar a todos la familia y la gente bueno, más bien, pues, al último, pues, en el 4 pues, ella comienza su, lo que ella tenía, como era la reina, comienza, pues, y lo que es las oraciones de juro puede mucho, ¿sí? Y eso es lo que nos lo salvó, porque posteriormente se ve, porque que le pasa factura también a Man, y le salió caro, pues, su decisión, ¿sí o no? Amén. más Eso es lo adelante lo que vamos a ver. tengo Sí, que decirles. gracias, hermano. ¿Alguien más?
Hermano, Sí, díganos, hermano José. la que yo veo que Mardoqueo no se inclinó ante Amán porque su fe en Dios no le permitía rendirle honra a un hombre superior. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque Mardoqueo tenía la fidelidad en Dios, también tenía su identidad judía, porque él era judío, y en su, en su fidelidad para un judío, pues era o inclinar a una persona podría interpretarse como un acto de adoración humano y no era una adoración al Dios eterno, yo así lo entiendo. Sí. Ahora, Ujú. aquí viene un punto con lo que dice el hermano José. Ajá, si Dios me manda a hacer esto, ¿verdad? De adorarle solo a Él y por ser fiel a Dios, el pueblo se mete en un conflicto, entonces que Dios se encargue de solucionar el problema del pueblo y el mío también, porque yo he sido fiel con lo que Él ha pedido, ¿sí? Podríamos también interpretarlo así, ¿verdad? Hermano Alfonso. Y de hecho lo que me llama mucho la atención era lo que había comentado, ¿no? Al inicio del curso, ¿no? De que el libro de Esther no menciona el nombre de Dios, mas sin embargo, la historia se desarrolla conforme a la voluntad de Dios, porque de alguna manera Dios mismo les da la inteligencia o esa sabiduría para poder salir del problema mediante la reina Esther. Ujú, Entonces, yo sigo pensando que Mardoqueo actuó conforme a la ley, ujú, porque ellos, al estar presente Dios en ellos, ellos tenían que respetar la ley y el inclinarse ante una persona, pues sabemos que le resta la gloria ujú. al Creador. Entonces, esa Sí, es mi observación. sí, sí. Ahora, yo no estoy poniendo en tela de juicio esto. ¿Verdad? Lo que quiero es que vayamos más allá. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Mardoqueo lo hizo? Hermano Maino, Buenas noches, pastor. Pues buenas noches. creo que es importante ver, creo que Mardoqueo cuando se atreve a no honrar a, a Amán es porque también, creo que también conoce la historia del pueblo de Israel, cómo Dios ha hecho grandes milagros. Y entonces creo que también él en eso ponía su esperanza, que Dios ha hecho grandes milagros y los ha salvado. Entonces yo creo que también él conocía esa historia, entonces él también pone su esperanza en Dios sin importar a lo que se mete, y él sabía que Dios lo iba a librar de cualquier cosa que lo iba a pasar en el camino, pero más lo que veía que Mardoqueo sí conocía la historia de Israel y conocía el poder de Dios, y sin embargo pues desafió, enfrentó y sabía las consecuencias que él se venía, pero sin embargo él sabía quién era Dios. Gracias. Gracias. Entonces, es una historia, pero aquí hay un tema también espiritual, ¿verdad? En el cual Dios y Satanás, ¿verdad? En el sentido de un tema obediencia, desobediencia, pero también destruir al pueblo de Dios, ¿verdad? Aquí va a ser aniquilado literalmente el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Aquí es una situación bien espiritual, ¿verdad? Donde Dios definitivamente tiene que intervenir. Ahora, ya comenzó con Esther, llevándole a esta situación, a este puesto, diría yo, en el cual vamos a ver ya a partir de la otra semana la intervención de Esther en toda esta situación y todo lo que esto implica. El decreto ya está hecho, la orden ya está dada, el día ya está puesto, ¿verdad? Aquí toca nada más que
Mardoqueo sabe que el día llegue y que todo termine, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Dios? Es la pregunta, ¿verdad? A la obediencia de este hombre, porque podríamos decir es que Mardoqueo fue obediente al mandamiento de no inclinarse ante otros dioses, ¿verdad? Y por su obediencia ahora el pueblo va a pagar. Sí, ¿qué va a hacer Dios? Y Dios, su nombre va a ser glorificado y lo vamos a ver al final, qué es lo que Dios hace, cómo lo hace, ¿verdad? Y qué implicación trae hasta el día de ahora esta historia. Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermano? Podemos estar pasando situaciones en las que quizás no entendamos, quizás no le vemos principio ni fin, ¿verdad? Pero al final debemos de tener claro que no es nuestro beneficio, no es nuestra alegría, no es nuestra tristeza, ¿verdad? No es nuestro yo salí bien, ¿verdad? Soy el mejor, es glorificar el nombre de Dios. El nombre de Dios debe de ser glorificado. Si en todo lo que nos sucede el nombre de Dios no es glorificado, entonces algo pasó. Esto es muy personal, ¿verdad? No pasamos el examen. Pero si el nombre de Dios es glorificado, entonces lo hicimos bien, ¿verdad? Ahorita Mardoqueo está sufriendo por la decisión que tomó. Ahorita. Al final vamos a ver si Mardoqueo glorifica el nombre de Dios. Al final vamos a ver si el rey glorifica el nombre de Dios. Si el pueblo judío glorifica el nombre de Dios, si las demás naciones glorifican el nombre. Todo. Usted vaya a un culto. Después del culto, el nombre de Dios debe ser glorificado. ¿Verdad? Yo salgo de la predicación y digo, gracias Señor, hablaste a mi vida, el nombre de Dios es glorificado. En todo lo que haga, termina el día, ahorita que termina el día para la mayoría de nosotros, la pregunta es, ¿el nombre de Dios ha sido glorificado? No, hermano, entonces repita el día, algo falló. Pero es que usted no sabe, a mí me fue mal en todo el día. Entonces esperemos mañana que el nombre de Dios sea glorificado, porque ese es nuestro propósito, que el nombre de Dios sea glorificado. Y en eso vamos, ¿verdad? A esa dirección vamos. Dios va a intervenir, Dios va a intervenir. ¿Cómo? No lo sabemos. En la historia de Mardoqueo, él ahorita está en una situación donde está llorando, se está lamentando, se está quejando, que lo que hizo muy probablemente fue incorrecto. Lo hubiera hecho diferente y ahora viene el conflicto. Pero Dios me manda a honrarle solo a él, adorarle solo a él. Pero si yo hubiera honrado a este Amán, no estuviera pasando esta situación. Entonces, ¿qué hago? En esa situación está Mardoqueo ahorita. Y probablemente muchos de nosotros estemos en esa situación. ¿Glorifico el nombre de Dios o lo hago a mi manera? Muchas veces a nuestra manera es más fácil, es más rápido, pero no glorificamos el nombre de Dios. A la manera de Dios pareciera que es más difícil, más doloroso, más angustia, más problemas, pero al final terminamos glorificando el nombre de Dios, ¿verdad? Llegamos hasta aquí, hermano. Ya me pasé y yo sé que para algunos ya son las 11 de la noche, casi las 12. Así es que vamos ahora, vamos a darle gracias a Dios y nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias esta noche porque nos permites tener un tiempo en el que estudiamos tu palabra. Enséñanos, háblanos y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguye, nos escudriñe, Señor, y que nos permita poder poner en práctica también lo que estamos aprendiendo. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, pasen buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Les envío el Bendiciones a tema todos. 3. No, el tema 2, porque ustedes tienen ahorita el 3. El que ustedes tienen, que les envié ayer, es el que vamos a ver el próximo martes. El que les voy a enviar esta semana es el que ya vimos, así es que ahí, para que leamos y perdónenme ahí por el inconveniente que yo mismo ocasioné, ¿verdad? Así es que, ni modo, ahí cuando nos veamos en el cielo me dicen, ¿se acuerda que se equivocó usted en el? Y yo le voy a decir, no me acuerdo, me dice, ¿verdad? Estamos. Dios les bendiga, pasen buenas noches. Gracias, pastor. No se Bendiciones a preocupe. todos. A todos nos pasa. Esperamos su esposa siga mejor. Le mandamos Dios un bendiga a abrazo a Muchas su todos. gracias. esposa. Dios Y les bendiga gracias a grandemente. todos por su participación. Bendiciones, pastores. Buenas Bendiciones a noches. todos. Dios bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.